Buenas noches, mi nombre es Chantal La Antigua y yo le estaría hablando acerca del manejo de la dinámica en el lugar del trabajo. En el capítulo 11 podemos ver que se habla acerca de la supervisión de grupos y equipos de trabajo. ¿Qué es un grupo? Un grupo se define como dos o más individuos interactuantes e interdependientes reunidos para lograr objetivos específicos. Los grupos son formales y son informales. Los formales son grupos de trabajos establecidos por la organización que tienen trabajo asignado y tareas establecidas. En los grupos formales, los comportamientos son estipulados por las metas organizacionales y orientados hacia estas. Los ejemplos de grupos formales incluyen comités, juntas de grupo, fuerzas de trabajo y equipos de trabajo. Los grupos informales, en cambio, son de naturaleza social. Estos grupos son formaciones naturales que aparecen en el ambiente de trabajo como respuesta a la necesidad del contacto social. Estos grupos son formaciones naturales que aparecen y tienden a integrarse por amistad o intereses comunes. Por ejemplo, las personas que van junto al trabajo, quienes están interesados por el mismo deporte, el mismo tipo de comida, o los empleados que se unen para apoyar cualquier familiar que está sufriendo alguna pérdida o alguna tragedia, son ejemplos de grupos informales. Los grupos informales son los mismos, no son los mismos que los equipos, no siempre, porque muchos grupos formales están constituidos por individuos que interactúan de modo esporádico, pero que no tienen ningún compromiso colectivo que los obligue a realizar estos esfuerzos en conjunto. Es decir, el desempeño total del grupo es la suma del desempeño individual de cada miembro. ¿Por qué las personas forman equipos? No hay una razón sencilla para explicar esto. Como casi todas las personas pertenecen a varios grupos, es obvio que cada grupo proporciona diferentes beneficios a sus miembros. Muchas personas forman grupo a partir de la necesidad de cualquier seguridad, de estatus, de afiliación, poder o de logros de alguna meta. La seguridad es un reflejo de la fuerza de muchos. Al formar un grupo, los individuos reducen la inseguridad de estar solos. El grupo ayuda al individuo a sentirse fuerte, tener menos dudas de él y ser más resistente a cualquier amenaza dentro de lo que es el ámbito laboral. La inclusión en un grupo que otros consideran importante proporciona reconocimiento y estatus también para sus miembros. ¿Qué son las normas y cómo afectan el comportamiento en los trabajos? Todos los grupos tienen normas establecidas o estándares aceptables que compartan sus miembros. Las normas dictan cosas como niveles de producción, tasas de ausentismo, prontitud o tardanza y la cantidad de socialización permitida en el trabajo. Aunque cada grupo tiene su propio conjunto único de metas, único de normas. En casi todas las organizaciones aparecen tipos comunes de normas. Estos se enfocan en esfuerzo y desempeño, vestimenta, lealtad. Los grupos de trabajo suelen proporcionar a sus miembros señales explícitas de cuánto deben trabajar, qué nivel de producción obtener, cuánto aparentar estar ocupado, cuánto aceptable flojear y cosas por el estilo. Estas normas son en extremo poderosas y afectan el desempeño individual del empleado. Son tan poderosas que las predicciones de desempeños basadas en la habilidad del empleado y nivel de motivación personal con frecuencia dan cifras equivocadas. Los grupos cohesivos son más efectivos. Los grupos informales difieren en cuanto a su cohesión. La cohesión es el grado en que los miembros se atraen entre sí y están motivados para permanecer en el grupo. Por ejemplo, algunos grupos de trabajo tienen más cohesión que otros porque los miembros han pasado mucho más tiempo juntos. El tamaño del grupo es pequeño y facilita una interacción alta. El grupo ha experimentado amenazas externas que han unido a los miembros. El grupo ha desarrollado una historia de éxito anterior o anteriormente han estado juntos. La cohesión es importante porque se ha encontrado que se relaciona con la productividad que tiene el grupo.
Los estudios demuestran consistentemente que la relación entre cohesión y productividad depende de normas de desempeño que están establecidas por el mismo grupo. ¿Cómo afecta la diversidad de la fuerza de trabajo a los equipos? Administrar la diversidad en los equipos es un acto de equilibrio. La diversidad suele proporcionar perspectivas frescas sobre los asuntos, pero dificulta la unidad del equipo y el logro de acuerdos. El caso más fuerte de diversidad en los equipos de trabajo es cuando estos equipos se involucran en tareas de solución de problemas y toma de decisiones. Los equipos heterogéneos aportan múltiples perspectivas a la discusión, con lo cual aumentan la probabilidad de que el equipo identifique soluciones creativas y únicas. Además, la falta de una perspectiva común casi siempre significa que los equipos diversos pasen más tiempo discutiendo las cosas y esto disminuye la posibilidad de que se elija una alternativa débil. Sin embargo, tenga en mente que la contribución positiva de la diversidad para los equipos en toma de decisiones sin duda declina con el tiempo. Los grupos diversos encuentran más difícil trabajar y resolver problemas juntos, pero esto disminuye conforme pasa el tiempo. Es de esperar, ya para finalizar, que el valor agregado propio de los equipos diversos aumente conforme los miembros se familiarizan y el equipo tiene más cohesión. Muchas gracias. Buenas noches, yo soy Melissa Ramírez y del primer tema que le estaré hablando es sobre garantizar un ambiente de trabajo seguro y agradable. Para introducir este tema, es importante decir que los supervisores tienen una responsabilidad legal, sino moral, de asegurar que el lugar de trabajo esté libre de peligros innecesarios y que las condiciones del lugar de trabajo no sean peligrosas para la salud mental y física de sus empleados. Para continuar con este tema, es importante saber qué es un entorno de trabajo saludable y seguro. Un entorno de trabajo saludable debe proporcionar un ambiente accesible en el que se entiendan las capacidades y habilidades de cada uno de los empleados, donde se minimicen las diferencias o dificultades entre las personas y se otorguen las herramientas de promoción de salud y también de prevención de enfermedades. Para que todo lo anterior se logre, los trabajadores y jefes deberán colaborar en un proceso de mejora continua para poder generar hábitos saludables, la seguridad y bienestar. Además de que todas las personas dentro de formas de crear un entorno de trabajo saludable y seguro. Si los empleados necesitan trabajar con productos químicos, deben ser muy cautelosos. Los productos químicos son peligrosos, pueden quemar o envenenar a los empleados. Inhalarlos o ingerirlos puede incluso hasta causarle la muerte. 2. Implementar programas de seguridad en el lugar de trabajo. El primer paso para crear un programa de seguridad es lograr que todos los empleados se comprometan con la seguridad en el lugar de trabajo. Una forma de hacerlo es incluir la salud. Debe ser deber de cada empleado llevar a cabo las políticas de seguridad. Los empleados deben investigar todos los accidentes en el lugar de trabajo. Deben alentar a los empleados a seguir todos los procedimientos de seguridad. Además, los peligros de no seguirlos deben indicarse claramente por escrito. Esto reduce la posibilidad de errores. 3. Proporcionen capacitación adecuada en la seguridad a los empleados. La capacitación es una parte integral del programa de seguridad de cada empresa para proteger a los empleados de accidentes. La investigación muestra que los nuevos empleados tienen un mayor número de riesgos de accidentes en el lugar de trabajo. La falta de conocimiento de los peligros del lugar de trabajo y las técnicas de trabajo adecuadas provocan un riesgo más grande para los nuevos, y esto es significativo. Los empleadores deben proporcionar a los empleados la formación necesaria
para reducir los accidentes laborales. Los empleados deben operar todo el equipo y la maquinaria de manera segura y adecuada. 4. Use equipos de seguridad de protección. El uso de equipos usados para minimizar la exposición a los peligros que causan lesiones en el lugar de trabajo es fundamental. No hacerlo puede causar lesiones o incluso hasta la muerte. Es posible que los empleados tengan que trabajar con productos químicos, máquinas, productos electrónicos y otros peligros laborales ya que pueden ser potenciales. Los empleadores deben proporcionar a dichos empleados equipo de protección personal. ¿Qué consecuencias podría tener no contar con un entorno de trabajo laboral? El aumento del ausentismo y rotación del personal, la disminución de la proactividad, las visitas de los inspectores pueden lugar o sanciones o multas, daños a la imagen de la empresa, decrecimiento en las ventas, entre otros. Beneficios de un entorno de trabajo seguro y saludable. No hace falta decir que cuando más seguro es el entorno de trabajo, más proactivo es. Los empleados productivos son un activo para todas las empresas. Un ejemplo, los empleados efectivos pueden producir más resultados en menos tiempo, lo que reduce los costos operativos de una empresa. La seguridad en el lugar de trabajo promueve el bienestar tanto de los empleados como los empleadores. Una mejor protección equivale a una mejor salud. Los empleados más saludables realizan las tareas de manera más eficiente y en general son más felices. Hay muy pocos accidentes en un entorno de trabajo seguro. Esto da como resultado menos tiempo de inactividad para las investigaciones de seguridad y reduce los costos de comprensión del trabajador. Del próximo tema que le estaré hablando es sobre el manejo de los conflictos, políticas, disciplinas de los empleados y negociaciones. El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses distintos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagónicas, con el objetivo de dañar, eliminar a la parte rival o arrebatarle el poder de algún tipo de favor de la propia persona o un grupo. ¿Cómo surgen los conflictos? Surgen en el desarrollo de acciones incompatibles, de sensaciones diferentes, responden a un estado emotivo que produce tensiones, frustraciones, corresponden a la diferencia entre conductas, la interacción social, familiar o personal. Los conflictos no se dan por generación espontánea, tienen causas, las cuales pertenecen a tres tipos de diferencias en la comunicación, estructural y personal. Diferencias en la comunicación. Las diferencias en la comunicación abarcan los conflictos que surgen por malos entendidos y los diferentes significados de palabras. Uno de los mitos más grandes que muchos llevamos con nosotros es que la mala comunicación es la razón de todos los conflictos. Si tan solo nos pudiéramos comunicar unos con otros, podríamos eliminar realmente nuestras diferencias. Esta conclusión es muy razonable, dada la cantidad del tiempo que pasamos comunicando. No es la fuente de todos los conflictos. Diferencias estructurales. Las organizaciones se diferencian vertical y horizontalmente. Las funciones de la compañía se dividen las tareas, agrupan labores comunes en departamentos y establecen reglas para regular las prácticas entre los departamentos. Diferencias personales. La tercera fuente de conflictos son las diferencias personales. Estas incluyen sistemas de valores y características de personalidad que son responsables de las idiosincrasias y diferencias individuales. Imaginen la siguiente situación. Sus valores resaltan el desarrollo de vínculos familiares fuertes. Su jefe se enfoca en adquirir posesiones materiales. Un empleado en su departamento piensa que los aumentos de salario deben basarse en la antigüedad. ¿Usted cree que el criterio debe ser el desempeño? Tales diferencias en valores fomentan los conflictos.
¿Cómo se maneja el conflicto? Como supervisor, quiere tener el nivel óptimo de conflicto en su departamento. Eso significa que debe manejarlo, deberá resolver el conflicto cuando sea demasiado alto e interrumpa el desempeño de su unidad. Necesitará estimular el conflicto cuando sea demasiado bajo. Entonces, el manejo de conflicto es la aplicación de técnicas de resolución y estimulación para lograr el nivel óptimo de conflicto departamental. ¿Qué es la política? Se relaciona con quien obtiene qué, cuándo y cómo. La politiquería consiste en las acciones que puede tomar para influir o intentar intervenir en la distribución de ventajas y desventajas dentro de la organización. Algunos ejemplos de comportamiento político son no presentar información clave a los tomadores de decisiones, delatar, propagar rumores, filtrar información confidencial sobre las actividades organizacionales a los medios, intercambiar favores con otros en la organización para beneficio mutuo y que sean en pro o en contra de una persona o una alternativa de decisiones. El proceso disciplinario. La frase conflicto en una organización conjura algunos de los elementos más emocionales en cualquier organización, pero en ningún otro momento es más evidente el conflicto que cuando un supervisor tiene que disciplinar a un empleado. El propósito de esta sección es ayudarle a entender por qué debe disciplinar a un empleado, cómo hacerlo bien y cómo minimizar un conflicto potencial e indebido. La asistencia. Los problemas de disciplina más frecuentes, sin duda, se relacionan con la asistencia. Al parecer, los problemas de asistencia son más comunes que los relacionados con la productividad, descuido al trabajo, negligencia respecto a las obligaciones y no seguir los procedimientos establecidos. Comportamientos en el trabajo. La segunda categoría de problemas de disciplina cubre los comportamientos en el trabajo. Es tan amplia que incluye insubordinación, bromas pesadas, peleas, apuestas, no usar los dispositivos de seguridad, descuido y dos de los problemas que más se discuten en las organizaciones de hoy, alcoholismo y abuso de sustancias tóxicas. Deshonestidad. Aunque no es uno de los principales problemas que los supervisores enfrentan con los empleados por tradición de la deshonestidad, ha recibido las acciones disciplinarias más severas en cuestión de confianza. Y por último, actividades externas. Esta es la última categoría de problemas que abarca las actividades que realizan los empleados fuera. La negociación se puede definir como un proceso de comunicación entre al menos dos partes dirigido a alcanzar un acuerdo sobre intereses que se perciben como divergentes. Esta habilidad se basa en la capacidad de un individuo para participar en el proceso de forma cooperativa, usando habilidades de comunicación respetuosa y asertiva, con el fin de llegar a acuerdos beneficiosos y aceptables para todas las partes involucradas. Sabemos que los abogados y la gente que venden autos se dedican a una cantidad grande de veces a negociar. También lo hacen los supervisores. Deben negociar salarios para los nuevos empleados, hacer tratos con los jefes, solucionar diferencias con los nuevos empleados, hacer tratos con sus jefes, solucionar diferencias con sus colegas y resolver conflictos con sus empleados. Para nuestros propósitos, se define negociación como un proceso en el que dos o más partes que tienen preferencias diferentes deben tomar una decisión conjunta y llegar a un acuerdo. Para lograr esta meta, ambas partes suelen usar una estrategia de negociación. Hasta aquí mi parte, continúa Nicaroli con su presentación. Buenas noches, mi nombre es Nicaroli Paulino y les estaré hablando sobre el capítulo 15 y 16, empezando por una pequeña introducción del capítulo 15. El cambio es una alteración en el entorno de la estructura y la tecnología o la gente de una organización. Si no fuera por el cambio, el trabajo sería súper sencillo para el supervisor, ya que la planeación no implicaría problemas por el mañana, porque ya el mañana no sería diferente al hoy. Dado que el ambiente no habría prácticamente incertidumbre, tampoco una necesidad pues de adaptarse.
¿Cuáles son las fuerzas externas que crean la necesidad de un cambio? Las fuerzas externas que generan la necesidad de cambio provienen de varias fuentes. Pues en años recientes el mercado se ha visto afectado o ha afectado prácticamente a compañías como Domino's Pizza. Pues esto al introducir nuevos competidores. Ahora Domino's debe contender con varios competidores como Pizza Hut o Pizza Boli y se ha orientado al mercado de entrada a domicilio. Las leyes y las regulaciones gubernamentales son una fuente constante de impulso por el cambio. ¿Qué fuerzas internas crean la necesidad del cambio? Además de las fuerzas internas descritas, las fuerzas internas también pueden estimular la necesidad de cambio. Estas fuerzas internas suelen originarse en las operaciones internas de la organización o por el impacto de los cambios externos. ¿Cómo pueden los supervisores ser agentes de cambio? Bueno, los cambios dentro de una organización necesitan un catalizador. Las personas que actúan como catalizadores y asumen la responsabilidad para supervisar el proceso de cambio se llaman agentes de cambio. Esto lo hacen dentro de un proceso llamado desarrollo de la organización, en sus siglas DO. Cualquier supervisor es un agente de cambio. El agente de cambio también puede ser alguien que no es un supervisor. Por ejemplo, un especialista interno o un consultor externo cuya especialidad de la implementación de cambios para cambios radicales en todo el sistema. Los indirectivos de la compañía a menudo contratarán la ayuda y consejo de consultores externos por su necesidad o por la obligación de saber. ¿Cuál es el punto de vista tradicional del cambio? Este punto de vista dominó durante un tiempo el pensamiento de la mayoría de los individuos conocedores de las organizaciones. Este pensamiento se ilustra mejor con la descripción de 3 pasos del proceso del cambio. De acuerdo con este modelo, un cambio exitoso requiere descongelar estatus, cambiar un nuevo estatus y recongelar este nuevo estado para así hacerlo permanente. Pues este es necesario el descongelamiento que se puede lograr mediante más bien estas formas, que son las fuerzas impulsoras y también las fuerzas restrictivas. ¿Cuál es el punto de vista contemporáneo del cambio? El cambio de vista contemporáneo toma en consideración la idea de que prácticamente los entornos son tanto insertivos como dinámicos. Para tener una idea de lo que es dirigir un cambio, cuando debe maniobrar, continuaremos por rápidos interrumpidos. Bueno, ¿por qué la gente se resiste al cambio? Uno de los hallazgos mejor documentados al estudiar las personas en el trabajo es que los individuos se resisten al cambio, pues como dijo alguien, la mayoría de los individuos odian cualquier cambio que no produzca prácticamente un título en los bolsillos. ¿Qué significa esto? Que no le genere dinero. Por esto hay varias razones. Una de estas son los hábitos, las amenazas en el trabajo y los ingresos, temor a lo desconocido, una percepción selectiva, pues la amenaza a lo monetario, amenaza a las relaciones de poder establecidas, amenaza las relaciones interpersonales. ¿Cómo superar la resistencia al cambio? Bueno, pues la resistencia al cambio descrita se puede superar a continuación. Te ofrezco 5 técnicas específicas para ello. La resistencia tiene más posibilidad de ser eliminada cuando se implementan las 5 técnicas que le estaré dando en breve. La primera de estas técnicas es construir confianza. Segunda, abrir los canales de comunicación. Tercera, involucrar a los empleados. Cuarta, brindar incentivos.
Y quinta, manejar los sentimientos pues, de los empleados. ¿Cómo se relaciona la creatividad y la innovación? Bueno, pues la creatividad prácticamente significa la habilidad para combinar ideas en una forma única o realizar asociaciones poco usuales entre las ideas. Como por ejemplo, Mattel, los directivos de la compañía introdujeron el proyecto Playbook. Esta división especial reúne gente de todas las disciplinas, como ingeniería, marketing, diseños y también esta venta, para que los empleados piensen fuera de la caja, entender la sociología y la psicología detrás de los patrones de los juegos de los niños. Innovación en el proceso de tomar una idea creativa y también convertirla en un producto, servicio o método de operación útil. Una organización innovadora se caracteriza por la habilidad de canalizar sus corrientes creativas en resultados útiles. Cuando los administradores hablan de cambiar la organización para hacerla más creativa, quieren decir que desean estimular la innovación en cierto punto. En breve estaremos entrando a lo que es el capítulo 16, al igual que el capítulo 15, estaremos empezando con una breve introducción del mismo. En este capítulo se analizarán los elementos particulares de la supervisión que existen cuando se presente un candidato de trabajo o un candidato de trabajadores. Se verá que los candidatos, las leyes que regulan este proceso, por qué los empleados se unen en candidatos y el rol único que desempeñan los supervisores en el proceso de las relaciones, las relaciones laborales. ¿Qué son las relaciones laborales? Relaciones laborales es un término usado para prácticamente incluir todas las actividades dentro de una compañía que éstas consideran tratar con un sindicato y sus afiliados. El componente clave en esta definición es el sindicato, por eso vamos a pasar a definir lo que es la misma. Esta es una organización de trabajadores que actúan en forma colectiva con el fin de promover y proteger sus intereses mutuos mediante la negociación colectiva. ¿Por qué los empleados se unen en sindicato? Bueno, prácticamente es para que las personas se sindicalicen, para que las personas que se sindicalicen sean tan diversas como las personas mismas. ¿Qué esperan para ganar cuando se sindicalizan? La respuesta varía con el individuo y el contrato del sindicato, pero siguiendo el análisis capta las razones comunes. Entre las razones comunes están, se ve mucho lo que son la mejoría del salario, como también las prestaciones, la mayor seguridad del mismo trabajo, influencia sobre las reglas del mismo, y también se ve mucho lo que es la membresía obligatoria. ¿Cómo se sindicalizan los empleados? Pues prácticamente los empleados se sindicalizan después de un proceso amplio y a veces largo. Este es llamado campaña de organización. Los esfuerzos por organizar un grupo de empleados pueden comenzar con la solicitud de sus representantes a un sindicato para que visiten la organización y los inviten a que se afilijen. ¿Cuáles son el objetivo y el alcance de la negociación colectiva? El objetivo de la negociación colectiva es acordar un contrato aceptable para la administración. Los representantes sindicales y los miembros del sindicato. ¿Pero qué cubre este contrato? Bueno, pues el acuerdo final reflejará los problemas del lugar del trabajo y las industrias particulares en los que prácticamente se negocia el contrato, y además de los aspectos específicos contenidos en los diferentes contratos, un tanto laborales. Entre estos existen 4 que aparecen constantemente entre los contratos laborales, que es el proceso de negociación colectiva. Bueno,
El proceso de negociación colectiva, consideramos que este proceso real de negociación colectiva contiene un modelo sencillo de manera general, en el que fluye el proceso en el sector privado mismo que influye o incluye la preparación de la negociación en sí y la administración del contrato ya una vez ratificado o rectificado. La preparación de la negociación. La preparación para una negociación se compone de 3 actividades, las cuales son reunión de hechos, establecimiento de metas y desarrollo de estrategia. Trabajo en la mesa de negociaciones. Pues está también administración del contrato. Una vez que se acuerda y se ratifica un contrato, debe administrarse. La administración del contrato consiste entre 4 etapas. Entre estas están el difundir los términos de contrato entre los sindicales y el personal administrativo, implementar el contrato, interpretar el contrato y las resoluciones de querellas, monitorear las actividades durante el periodo del contrato. Cuando se promociona información a todos los afectados, ambas partes deben asegurar que prácticamente se entiendan los cambios en el lenguaje del contrato, como por ejemplo, el más obvio serían los cambios en el salario. Lo que vemos es que es por hora. Los administradores deben asegurar que el sistema de nómina se ajuste a la nueva tasa establecida en el contrato. Pero más allá, esto debe comunicarse con los cambios de las reglas de trabajo, que están las horas, entre otros. Y ambas partes están de acuerdo en el cambio extra obligatorio, algo que no existía antes, pero se debe informar a todos cómo funcionaría. Hasta aquí mi parte. Somos el grupo número 3. Espero les haya gustado nuestra posición. Alguna pregunta, duda o aclaración hacia el final, y muchas gracias por su atención.